Hola, gusto en saludarte. Nuevamente nos encontramos aquí para seguir considerando nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Ya estamos bien avanzados en nuestro estudio con nuestro tema general en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Ya nos encontramos en nuestra lección número 9 que se titula Jesús, el sacrificio perfecto para este 26 de febrero del año 2022. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Hebreos 10, versículo 14, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este hermoso texto contiene un hermoso mensaje que a simple vista se puede percibir. Posiblemente tú ya lo has percibido. Sí, Cristo Jesús ofreció una sola ofrenda para hacer perfectos a todos sus seguidores. Una sola ofrenda para siempre. Pero consideremos qué es sacrificio. De una manera sencilla, ahí el gran diccionario enciclopédico ilustrado nos dice que sacrificio es una ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Ofrenda, sí, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Aunque con palabras sencillas quiere decir este diccionario lo que es sacrificio, solamente podíamos aceptar la segunda parte, expiación. El sacrificio que nos presenta las Sagradas Escrituras posiblemente no encaje mucho aquí en esta definición, porque es necesario entender por qué el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio del cual nos habla las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras nos presenta que el sacrificio que Dios requiere es la muerte de una persona. Imagínate tú, sacrificar a una persona. ¿Y por qué razón? ¿Acaso Dios se agrada de los sacrificios humanos? No necesariamente, pero tratemos de percibir el mensaje de las Sagradas Escrituras en cuanto a por qué el sacrificio. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. En este pasaje ya nos podemos dar cuenta por qué el sacrificio. Recordemos el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén. De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comieres, ciertamente morirás. Y aquí nos encontramos con el problema que requirió un sacrificio, el problema que produjo el pecado, la muerte. Y es que realmente el asunto de la muerte es un asunto serio en el cual todos nos vemos involucrados como seres humanos y como pecadores. Romanos 6:23 claramente dice ahí, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo, como pecadores, no podemos librarnos de esta grave consecuencia, la muerte. La sentencia divina pesa sobre todo ser humano. Pesó sobre la persona de Adán y Eva. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Dios buscó la manera de solucionar este problema. La justicia divina requería la muerte del pecador. Pero aquí en este problema es donde se manifiesta la gracia y la misericordia divina. ¿Quién ofreció el sacrificio por la vida del hombre? Juan 3:16
un versículo conocido por la mayoría de los cristianos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Puedes imaginarte tú cuánto tuvo que dar Dios por solucionar el problema del pecado sobre el ser humano, solucionar el problema de la muerte? Como hemos dicho, la justicia divina tenía que cumplirse, recaer sobre el ser humano y aplicar la sentencia divina, la muerte. Pero entra en acción la misericordia, la gracia divina para la solución al problema del pecado. Poner el sacrificio. Y lo que Dios ofrece como sacrificio para que el hombre siga viviendo es su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este sacrificio es un sacrificio sustitutorio. Romanos 5:8 dice ahí claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús muere en tu lugar, murió en mi lugar. Es el medio que Dios dispuso para solucionar nuestro problema con la justicia divina, la muerte. Ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha absuelto tanto del pecado y ha solucionado el problema de la muerte. Dios ahora nos asegura vida y vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por el grande amor y misericordia divina, Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Porque, como dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo maravilloso de la gracia y la misericordia divina. ¿Cuándo se dio Cristo en sacrificio por el pecador? Ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos dice el evangelista San Juan, de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo es que Cristo Jesús fue inmolado desde el principio del mundo? El Cordero de Dios. Allá en el jardín del Edén, tuvo que haber habido muerte para absolver a Adán y a Eva y asegurarles vida, vida eterna. Ahí se reveló y se mostró la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Inocentes animales tuvieron que morir para con ello demostrar que Dios estaba ofreciendo una vida en lugar del pecador. Esos animalitos sacrificados, como lo eran los corderos, las ovejas, solamente simbolizaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue inmolado desde el principio del mundo. Y como nos dice el apóstol San Pedro allá en su primera carta, San Pedro nos habla de que ese sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. En su primera carta, el apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El asunto del pecado, de la caída de Adán y Eva, no fue un asunto que tomó de sorpresa a Dios. Dios sabe todas las cosas de antemano y Él de antemano ya tiene la solución para todo problema con su creación. Por lo tanto, esto nos da a entender el gran amor, la gran misericordia, el interés que Dios tiene por nosotros, de mantenernos vida y vida abundante en su presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio único y perfecto y suficiente que ahora debemos aprovechar, administrar y mantener en mente para
mantenernos en las promesas divinas y alcanzar esas promesas, el cumplimiento de esas promesas. El padre Abraham, que era un padre que constantemente ofrecía sacrificios, levantaba su altar, sacrificaba su cordero, su oveja. Un día Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham estuvo dispuesto, con la confianza, como nos dice allá en Hebreos 11, que Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Pero Abraham se gozó en el sacrificio de Cristo. Por la fe, él pudo ver ese sacrificio. Por revelación divina, Dios le mostró la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. Y como dice San Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos. Abraham por la fe pudo ver ese sacrificio de antemano y se gozó en ese sacrificio suficiente, único, en el sacrificio de Isaac, el haber ofrecido en el altar a su hijo primogénito, a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Ahí Dios le reveló a Abraham el sacrificio de su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así como Abraham por la fe pudo contemplar ese sacrificio único, suficiente de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros también se nos pide contemplar por la fe ese sacrificio, mantener los ojos fijos en ese sustituto. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió el sacrificio por nosotros, para perfeccionar la fe nuestra en ese sacrificio. No tenemos por qué andar mirando otras cosas que no tengan nada que ver con lo establecido por Dios. Sacrificios falsos, sacrificios patos, sacrificios humanos, que no nos ayudan y no nos benefician en nada. Lamentablemente, Satanás, el diablo, no se duerme y él ha pervertido el plan de Dios en cuanto al sacrificio, lo que Dios ha establecido. Este distorsionamiento del sacrificio divino o la perversión del sacrificio de Cristo empezó con Caín. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 3 nos dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cuando el ser humano busca poner su voluntad por encima de la voluntad de Dios, está siguiendo un camino equivocado, un camino sugerido por el diablo, de llevar al ser humano en contra de la voluntad de Dios. Ofrecer aquello que ofende a Dios, ofrecer ofrendas y sacrificios que desagradan a Dios. Y a pesar de que al ser humano se le ilustra en cuanto a lo que Dios requiere, el ser humano es necio, persistente en su afán por hacer su propia voluntad y no seguir el plan divino. Hoy en día hay personas que se flagelan el cuerpo, se sacrifican corporalmente hasta desangrar, pero realmente esos sacrificios son innecesarios. Nuestra fe debe estar cimentada en aquel único sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Y como dice aquí Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios ya no nos pide sacrificio, ni flagelar nuestro cuerpo, sacrificarnos corporalmente, no. Ya Dios lo ha hecho todo. Lo único que Dios requiere de nosotros es que pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el único sacrificio que vale delante de Dios. Pero a pesar de la claridad de las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que Dios requiere de nosotros como sus hijos, hay personas que persisten y no quieren aceptar el plan divino en cuanto a su sacrificio. Hay personas que se lastiman físicamente por cumplir
sus bandas, alguna penitencia, seguir haciendo esos sacrificios vanos que no ayudan a una buena relación con Dios. Como dice 1 Corintios 10, versículo 19, el apóstol Pablo dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Muchos cristianos realmente se sacrifican, hacen esfuerzos humanos por agradar a su ídolo, por estar bien con su ídolo, y hacen sacrificios que están fuera de razón. Pero el ídolo no es nada, como dice Pablo, no es nada. Y esos sacrificios corporales no tienen valor ante Dios. Y como la ofrenda de Caín son una ofensa para Dios y son sacrificios que Dios no acepta porque no están de acuerdo con el plan de Dios. Son sacrificios que Dios no ha recomendado que el ser humano practique. Dios ya puso el medio a la solución de nuestros problemas espirituales. Dios ya puso el remedio para solucionar el problema del pecado nuestro. Así que confiemos en el único sacrificio que Dios ha provisto para nuestra dicha y felicidad, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras ahí en San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La experiencia del pueblo de Israel con aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto era para que todo aquel que era picado por las serpientes, con mirar la serpiente colgada en el asta, era sanado de la mordedura de esa serpiente. De la misma manera dice el Señor Jesucristo, todo aquel que mire al Hijo colgando de la cruz del Calvario es sanado de la mordedura de la serpiente del pecado. Mantener ahí los ojos fijos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Rey y sumo sacerdote en el santuario celestial. Es el único medio que Dios ha dispuesto entre Él y nosotros para tener una íntima comunión con Él. No hay otro camino. El Señor Jesucristo claramente lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso nos dice ahí Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No tenemos por qué ofrecer más sacrificios humanos, ni de animales. Cristo Jesús ya lo hizo una vez para siempre. Un solo sacrificio único, suficiente y perfecto. Y sigue diciendo Hebreos 10, 14, nuestro versículo de memoria. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a todos aquellos que le han aceptado como su Salvador personal. Para siempre. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. Es nuestro privilegio mantener pues nuestra fe y nuestros ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Y culminamos nuestro tema, nuestro estudio de la carta a los Hebreos de esta ocasión, con este versículo del capítulo 9, versículo 28, que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Nuestro Señor Jesucristo prometió volver por segunda vez para llevar a los suyos a las mansiones celestiales. Por segunda vez Él viene, pero ya no en relación con el pecado. Ya no viene a tratar con el pecador. Ahora viene por los suyos. Ya no viene como Salvador, como Redentor. Ahora viene como Señor de señores y Rey de reyes para llevarse a los que le siguieron, a los que aman su venida, a los que le esperan. Quiera Dios que tú seas uno de los que esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió venir en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces recompensará a cada uno conforme sea su obra. Dios quiera que tú estés conectado con Él y que este sacrificio único y perfecto y suficiente sea el que te motive a mantenerte cerca de Dios todos los días y que puedas estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Que la paz, la tranquilidad sean la base de tu experiencia cristiana hoy en día y que esa paz, esa seguridad pueda estar siendo transmitida a través de ti a otras personas. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión, la semana siguiente, cuando sigamos estudiando nuestra carta a los Hebreos. Te invito, toma tu Biblia y sigamos leyendo la carta a los Hebreos.